ese ejercicio es para que se den una idea de cómo hay gente que tergiversa las versiones de la psicofonía, que piensan que se le está hablando al espíritu. No, cuando te habla un espíritu es tan contundente como esto. Escuchen con atención. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Necesito saber cómo te llamas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mitos Insólitos, los podcasts del misterio y lo desconocido, y de una forma un poco más amigable de conocer estos fenómenos. Quiero saludar a todos y cada uno de ustedes y agradecerles que se descarguen este podcast, que lo escuchen en Spotify y en todas las plataformas más importantes podcasteras, y así también de verlo en el canal de YouTube de Los Agentes de Negro y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Muy pronto vamos a subir el canal también oficial del podcast Mitos Insólitos. Y con esto quiero dar la bienvenida a mis queridísimos dos amigos que totalmente están un poquito ajenos al tema, pero que conocen desde su punto de vista un poco más amigable estos fenómenos. Mi queridísimo Alfred y Efraín, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien, aquí muy emocionado. El tema de hoy es un tema que me encanta, es uno de esos temas que desde chiquito me daban miedo, porque no sé si son reales o no son reales, si son truqueados o no son truqueados, pero cada vez que escuchamos una psicofonía, que es el tema de hoy, vea, para dar entrada, siempre te da miedo, ¿no? Si lo escuchas, cuando ponte tus audífonos, apaga la luz, cierra los ojos y escucha, pues no sabes si es real o no, pero miedo sí te da. Entonces hoy vamos a hablar un poco de estos audios del más allá, o no sé cómo le podríamos decir. Ahorita que nos explique bien Antonio, qué son, si son o no son. Pero bueno, vamos a hablar de psicofonías. Para mí los audios del más allá, que siempre me han dado miedo desde chiquito y aún hoy en día seguramente escucharemos un par. Me sigue erizando la piel y me sigue poniendo mis dudas al respecto, si son o no son. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo ya tengo mis gotitas de Ribotril para poderme dormir después, porque sí voy a tener miedito, entonces no puedo dormir con luz prendida para estar más tranquilo. Pero sí, a mí desde chico me acuerdo mucho de estar en Morelia, en Michoacán, para los que nos escuchen fuera de México, en una casa vieja, de esas como de finales de los 1800, con esos pisos altos como de 3, 4 metros y que sí se oían pues cosas raras, ¿no? Que clásico que te cuentan los tíos y todo eso, ¿no? Aquí se oyen ruidos y es el eco de cosas que pasaron hace 50 años y de repente suenan, ¿no? Entonces, pues sí va a estar interesante y pues qué mejor que aquí Zamudio nos explique realmente qué son estas psicofonías. Exacto, queridísimos amigos, para empezar hay que definir el concepto de psicofonía. Ya saben que yo soy un poco técnico, histórico y objetivo, y pues bueno, el concepto no es de que a alguien se le haya ocurrido algún pseudo investigador diga de la noche a la mañana, voy a hacer psicofonías. No, esto tiene una historia muy profunda, incluso data de la época de Tomás Alva Edison, que justo con Guillermo Marconi crean una especie de magnetofón. Ellos eran precursores de la investigación paranormal y hasta cierto punto querían detectar y grabar en sonido las voces negras. De hecho, el concepto es voces negras. Como decía mi queridísimo Zuli, voces del más allá suena también como un título de algo. Entonces, ellos sí tuvieron la intención de hacerlo así, sí llegaron, vamos a ver si grabamos un fantasma o lo que sea, porque yo también sabía la historia del documentalista en los años 50 que estaba grabando pajaritos y que de repente cuando escuchó los audios de lo que grabó, escuchó la voz de su mamá, así, pero que primero había escuchado unas voces y pensó que era gente que pasó en el parque cuando realmente no había nadie, y después que escuchó la voz de su mamá, pero hablándole como cuando era chiquito, así como con palabras muy específicas que nadie más le iba a decir, entonces que fue cuando dijo, ¡ah! Y ya empezó ahí todo un show, ¿no? Sí, lamentablemente, como todo, ¿no? Déjenme decirles algo, o sea, el magnetofón estaba elaborado o estaba estructurado para detectar voces, sílabas coherentes, o sea, no era una cuestión de que, como por ejemplo, ya recuerdo el documentalista de los pájaros y acerca de las posibles psicofonías
encontrarse en el ambiente. Freddy Jurgensen se llamaba. Jugers. Creo que de ahí se empezó a tergiversar un poquito el asunto de las psicofonías. Yo no dudo que dentro del ambiente haya ruidos que se puedan colar a una grabadora análoga o un videograbador o simplemente ahorita un celular. Lo que sí creo es que, híjole, es un poco difícil tener un discernimiento si eso que se escuchó efectivamente es la voz de un espíritu, porque el ambiente está plagado de sonidos. Entonces no podríamos tampoco aseverar como decir, sí, aquí escucho la sílaba tal, pues puede ser la persona que habló en la esquina a unos 50 metros de donde estás tú. Sí, pero también el magnetofón, o como se llame lo que hizo Thomas Alva Edison, pues también tenía yo creo que una calidad de audio pésima. Entonces también como en esa época yo creo que era bastante primitivo, ¿no? La forma de audio, también como para decir, es un scratch de la aguja, de que se grabó algo chafa, o si realmente estoy escuchando una voz. Te equivocas rotundamente, mi queridísimo Alfred. Que para eso estamos aquí. Al contrario, el magnetofón, de hecho, prácticamente es el principio de la cinta magnética. O sea, uno de los pioneros de la grabación de audio en magnetos, por eso se llama magnetofón, es que el concepto del electromagnetismo tenía que ver y el magnetismo puede ser una cinta, una banda con ciertos agujeros y cosas así como las cajas de música. Ellos creían, y no eran creencias, eran investigadores y eran inventores. O sea, no estamos hablando de güeyes que se les ocurrió, eran hombres de ciencia. Entonces, hicieron y crearon prácticamente, yo te puedo decir, no crearon ellos la cinta magnética, pero es la base de la cinta magnética. Porque ahí sí se podía registrar voces nítidas, hermano. O sea, sí se podía escuchar voces nítidas como palabras. Y marco la diferencia entre lo que se supone que está en el ambiente. Yo tengo un gran amigo que es un experto en el tema del TCI, Transcomunicación Instrumental, se llama, su canal se llama Voces Fantasmales. Ahí búsquenlo, discúlpame hermano, se me olvidó tu nombre, no sé por qué se me olvidó ahorita, pero se me olvidó tu nombre. Pero es Voces Fantasmales, vayan a su canal, tienen unos materiales muy interesantes acerca de aplicar el TCI. Pero yo en discernimiento con él le decía, híjole hermano, las voces robóticas y las palabras ahí como encontradas, o sea, sí tiene un sistema para encontrar las sílabas y todo este rollo. Oye, pero una cosa aquí nada más rápido para que nos escuchen, la transcomunicación instrumental es lo mismo, pero esa no es como basada como en grabadoras, en máquinas, en otras cosas, como que de repente te suena el teléfono y nada más es una voz del más allá y te cuelgan, y el otro sí tú eres el que entras al cuarto, haces tu, ¿cómo se llama? Tu EVP o las psicofonías buscando, a ver, ¿hay alguien aquí? ¿Sí estoy lo correcto o no? Sí, o sea, está implícito dentro de la investigación el intencionar buscar una respuesta del espíritu, pero justamente tú buscas una respuesta ya sea por el contacto de sesión espiritista o por el registro de una grabación. O sea, sí está la intención. Perdón, Efra. Oye, pero por ejemplo, de repente cuando hay grabaciones que no estás buscando hablar con espíritus, ni con aliens, ni gente de otra dimensión, ni nada, pero que de repente se escuchan voces de personas que no están ahí, ¿eso qué onda? ¿En qué categoría entra? Pues evidentemente también son fortuitas, pero el investigador tiene que discernir entre qué es lo que, justo lo platicaste en un inicio, qué es lo que se emana de la piedra. Nosotros le denominamos a la clasificación memoria de piedra, porque existe la memoria de piedra, y eso es un concepto de acústica, resonancia, cavidades en las esquinas, en las casas altas, ¿no? Los lugares donde hay muchos huecos de la vivienda, incluso no vamos tan lejos. Vean ustedes el ejercicio que se hace con el viento, ahorita que está haciendo mucho viento en la Ciudad de México. El viento que pega en un edificio que tiene escaleras hacia afuera hace un efecto de flauta. Entonces, al momento que entra el aire, la corriente de aire, y sale por orificios y entra y vuelve a entrar y sale, hace un efecto de sonido. Ese es el inicio o el principio de cómo los espíritus podrían en un momento dado pronunciar una palabra, porque no estamos hablando de materialización pura, estamos hablando de semimateria. O sea, no tienen cuerdas vocales, pero por medio de corrientes de aire se pueden comunicar. Eso ya se ha sido investigado por muchos años. Pero hay casos
por ejemplo, de grabaciones, no sé, que están en un estudio grabando un disco, un programa de radio, lo que quieras, y entran ruidos que no tienen nada que ver, y ahí no entra prácticamente el aire, ¿no? Bueno, ok, No. sí hay, ya lo has platicado con las corrientes de aire y lo que quieras, pero estás prácticamente aislado, lo estás haciendo para que no salga ni entre sonido. Es que recordemos algo, también los aparatos electrónicos utilizan estática y electromagnetismo. O sea, al final del día sigue siendo como el principio de... Por eso remití al magnetofón y del magnetofón para adelante. Pero ahí van las grandes diferencias. El magnetofón, su principio era detectar voces del más allá, pero nítidas. No eran encontradas. Imagínense en aquella época de Tomás Alva Edison, pues creaban este aparato y otros inventos que traían en la cabeza. Pues no era como también, ya tenemos la grabación, ahora vamos a encontrarla. No, ellos esperaban encontrar la voz que reconocían. Creo que eran más nítidas las magnetofonías, como eran denominadas en aquel entonces, que ahora. Ahora sí el cuate este de los pajaritos, digo, no lo debato mucho, pero sí el discernimiento es muy alejado. Porque si tú empiezas a limpiar los audios, nosotros hemos hecho el ejercicio, tú empiezas tú vacías tu grabación, y si no encuentras nada o dices, creo que escuché algo, empiezas a limpiarlo en un software especial de sonido. La bronca es que cuando empiezas a limpiar todo lo que es el esquema de sonidos ambientales, sonidos del primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano y así, empiezan a denigrarse los sonidos. Entonces lo que te queda, pues es estas voces que... No, o sea... Sí, dice, creo que dijo, sálvame. Sí, o sea, para nosotros es como, no, man, eso y un purito es lo mismo. O sea, no. Pero sí. entonces hay varios tipos de psicofonías. Sí, Porque también he escuchado que luego hay como palabras que se pueden quedar durante siglos como atoradas. A lo mejor si mataron a alguien en una casa o lo que sea y pegó un grito de ayuda o lo que sea, se puede quedar grabado nada más ese grito por alguna razón y siempre quedar como en un loop. Sí, por eso te decía que la memoria de piedra. La memoria de piedra es eso. O sea, no es precisamente que la piedra tenga memoria, para que todos los que nos estén escuchando no piensen, ay, Zamudio dijo que las piedras tienen memoria. No. Sino simple y sencillamente es una forma folclórica de expresarlo, por decirte, en un recoveco, en una esquina, hace una caja de resonancia y ahí se guardan. No vamos tan lejos. En los estudios de grabación, por eso ponen paredes acolchonadas. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que no rebote el sonido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Acá el Efra, que es el experto en estudio de grabación, que nos lo cuente. No, sí, completamente. O pones en algunos más baratitos, pones ahí los cartones de huevo para, si no tienes presupuesto, ¿no? Y luego el nido de cucarachas, no hay bronca. Eso es una parte. Bueno, entonces el punto es eso. Justo por eso en un estudio de grabación cuidan eso, pues para que no haya una resonancia o un reflejo del sonido, para que no se escuche el eco o eco, no sé, ¿no? En el concepto de que nosotros estamos emitiendo voces, yo les voy a poner un ejercicio a todos los que nos están escuchando y a ustedes dos. Hagan este ejercicio de contemplación auditiva, así se llama. Esto lo hacemos en percepción extrasensorial. La contemplación auditiva es hacer una introspección de nosotros mismos, o sea, hacer como una especie de concentración en nosotros, en una zona de tu casa donde ya no hay ruido, háganlo por lo regular en la noche, y contemplen los sonidos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a canalizar mi zona auditiva a discernir o dividir cada sonido a que le corresponde. Ese ejercicio es para que se den una idea de cómo hay gente que tergiversa las versiones de la psicofonía, que piensan que se le está hablando al espíritu. No, cuando te hablo en espíritu es tan contundente como esto. Escuchen con atención. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Necesito saber cómo te llamas. Entonces les comentaba, la diferencia entre que un espíritu pueda acomodar una voz entre las paredes o una persona que habló en algún hueco de la casa, pues pudiera ser tu mamá, tu papá, lo que tú quieras, y se queda regado.
¿ok? Se queda ahí impregnada las paredes. En algún punto los vas a escuchar si hacen ese ejercicio de contemplación. Ahora, la diferencia cuando hay un espíritu que te quiere hablar es esto. Bueno, me llamo Luis Ángel Macedo. Hace rato realizamos una psicofonía en un triciclo que se encuentra más al fondo del lado derecho, buscando a un niño que se llamaba Víctor. Okay. Yo hice la psicofonía, se las muestras, escucha, cuando le pregunto cómo te llamas, se escucha muy claro, la voz de un niño algo muy distorsionado. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Necesito saber cómo te llamas. Entonces, también tengo, esta es otra pregunta. ¿La psicofonía siempre se graba y tú no la percibes y te das cuenta que llega hasta que tú ves analizas la cinta? ¿O sí también puede ser que de repente escuches como que alguien te susurra al oído algo y te lo dijo claramente? Ok, esto que acaban de ver es una psicofonía realizada justo en donde hacemos los tours insólitos. Yo fui, es el Panteón, ¿no? Es el Panteón y hay un área de los niños. Es más, reconociste el triciclo, me quedé diciendo. Ajá, sí. Bueno, esa ocasión, el chico, yo les dije, levanten psicofonías, justo lo que acabas de decir. Una psicofonía, cuando tú la maquinas o cuando tú estás intencionando captar una psicofonía, haces un ejercicio como el que hizo Chavo. La gran diferencia es que nosotros colocamos elementos que involucren a los niños. O sea, si hay un niño arraigado en espacio-tiempo en ese lugar, que sabemos de antemano que en el panteón hay un niño, sabemos que la psique del niño, el espíritu, la psicología del niño, la mente del niño, para que me entiendan, pues es un niño. Entonces reconoce los juguetes. Entonces nosotros le dijimos, ok, haz preguntas, ¿cómo te llamas? Cosas así. En ningún momento fue tan directivo este chavo, o sea, tan implícito. Simplemente le hacías preguntas aleatorias. Y dentro del audio, bien notorio, totalmente audible, se escucha primero un quejido de un niño como aproximadamente 6, 7 años. Y luego le dice, cárgame. Y aquí va de nuevo para que lo pongan mucha atención, ¿ok? Es así, nada más, puro audio, pongan mucha atención. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Necesito saber cómo te llamas. Ok, ¿escucharon? El nombre no, pero sí, el cárgame sí, pero ¿cómo no sabemos que no había alguien ahí escondido así? Cárgame. O deja tú, yo no escuché claro el cárgame. O sea, el va, te lo compro, pero luego el cárgame, no estoy seguro. Ahora, si se dan cuenta, fíjense cómo uno analiza estos materiales. El chavo está teniendo su celular en su mano, está grabando por lo que se ve con su mano y está viendo el triciclo, ¿ok? En primer plano, si te ponen atención, el primer quejido se escucha casi de este lado. O sea, se escucha como si lo tuviese aquí al ladito. Y el siguiente audio se escucha más lejos y más abajo. ¿Por qué lo digo más abajo? Tú me vas a decir si no, porque eres técnico en audio, o productor, perdón. Ya lo denigré al de Frank. Perdón, señor productor, pero dígame si no usted define los sonidos dependiendo de dónde provengan. Posiblemente, yo estoy especulando que puede ser abajo, puede ser lejos, pero se escucha notoriamente, y te voy a decir por qué si no había niños, Zuli. Si alguien pudiera emitir o emular la voz de un niño, no la hace así. Cárgame. Sí, es niño, hermano. Honestamente. Pero a ver, ahí va lo que mi pregunta es.
las psicofonías siempre son grabadas o también de repente puedes ir caminando ahí en el panteón o donde sea y de repente escuchar un susurro así que te dicen algo así directo, volteas y no hay nadie. No, pero ¿Las dos son válidas o esa ya es otra cosa? no expresamente se puede tomar como psicofonía que tú escuches el sonido aquí en tu oído. ¿Por qué? Porque ahí ya es una interacción de ti mismo con algo que te está comunicando. El punto Pero es, si tú lo escuchas, pero ¿dónde? si, o sea, estamos los tres, por ejemplo, ahí en el panteón y escuchamos lo mismo, ¿es psicofonía? No, porque es una Yo lo interacción. grabo. Es una interacción. Psicofonía remite A la grabación. hacia algo que está electrónicamente de por medio. O sea, algo que lo puede detectar y grabar. Tú lo puedes grabar en tu cerebro, sí, güey, pero ¿cómo lo vas a reproducir? Perfecto. Ahora, Y, ajá, perdón. cuando hay una psicofonía, siempre el espíritu o con quien se conecte va a tener como esa interacción, siempre va a tener como una respuesta, o también de repente puedes encontrar alguna pregunta así de ¿dónde estoy? Por ejemplo, el beatbox que le llaman, ¿no? El que es utilizable últimamente de los pseudoinvestigadores que te dicen, yo utilizo distintas sintonías radiales, hermano, perdóname, estás súper equivocado y por no decirlo bonito. El beatbox es como tener simplemente agárrate un walkie-talkie, así, literal, ese es un beatbox. Lo pones en canal abierto y el canal y el emisor, perdón, el receptor del propio walkie va a detectar distintas sincronías de emisiones de todo tipo de estaciones de radio, emisiones de radio, un montón de cosas. Si tú lo pones aleatoriamente para que busque un canal, evidentemente vas a escuchar algo. Entonces esa es la lógica ilógica de los que utilizan ese tipo de elementos. Porque ahí estamos hablando que tú mismo te estás autoengañando de pensar que se mete un sonido como por ejemplo una palabra puede ser hola, ¿no? Hola. Hoy, ¿escucharon? Me dijo hola. O sea, no mames. Perdón, pero es que no es así. Y a lo mejor son los taxistas del sitio de la esquina que se están poniendo de acuerdo para ver quién va a recoger, ¿no? La persona. Por supuesto, cabrón. Perdón, Oye, pero a ver, por ejemplo, yéndonos un poquito a Hollywood, no sé si exista esto en la vida real, pero si se acuerdan de la película de Laro, que te hablaban y te decían 7 days o 7 días con una voz de fantasma o una cosa Y así. te vas a morir. Exacto, no de que te vayas a morir ni nada, pero pon tú si de repente hay llamadas, como lo mencionaste al principio del programa, llamadas robóticas con voces así medio raras. ¿Qué onda con esos casos? ¿Qué está pasando? No, a ver, ojo, es que vamos a quitarnos el velo de la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción te lo va a manejar siempre amarillista, siempre así muy impactante, pues evidentemente para espantar. Si tú te pones a analizar psicofonías, cuando te pones en sí a formular posibles hipótesis para arrojar una teoría, te puedes encontrar que sí, evidentemente las entidades espirituales se pueden videograbar o de alguna forma grabar, principalmente en cintas magnéticas. Los ejercicios son más prolíferos en ese tipo de sistema porque se arraiga más una voz, una sílaba. Cuando tú entras en comunicación, ya estás hablando con el espíritu, ya entras totalmente a un TCI, a una transcomunicación instrumental, porque yo puedo emitir ciertas frases y esta entidad me puede corresponder. Lo que sugiere el V-Box, pero ya ahorita lo desestimamos y lo tumbamos. Y ya está más que explicado, que lo busquen en YouTube si quieren, o en Google. Ese es el entendimiento del V-Box, que no es racional, no tiene nada que ver con el fenómeno. La gran diferencia, por ejemplo, hay dos doctores, no recuerdo sus nombres, hicieron un ejercicio muy interesante. Estos doctores estaban también enclavados en la búsqueda de las voces del más allá y sobre todo en la existencia de la vida después de la muerte. Uno de ellos le hace una petición a su compañero, le dice, el día que yo trascienda, el día que yo muera, me vas a contactar. Y me vas a contactar por este aparato que estamos construyendo, fíjate. O sea, ellos estaban clavadísimos en construir como el magnetofón de Alva Edison, hacer otro aparato un poco más tecnológicamente más avanzado en los 80s aproximadamente. Pues sí, se da el caso, se muere y hacen contacto. Eso es un TCI. Ojo,
Todo eso está escrito y hay unas grabaciones ahí súper escondidísimas que no sé por qué no las quieren revelar, pero salió incluso un documental libro muy bueno. Entonces, en siempre cuando hay un tipo de esta comunicación, una psicofonía, también hay como otras actividades paranormales involucradas en el mismo lugar. Puedo tener un movimiento de objetos, puedo, a lo mejor si estás tomando fotos o video, puedes ver alguna sombra pasar en el momento, o todo es independiente, o hablan, o se presentan, o se mueven. Buena pregunta, Alfred, porque muchas veces la gente cree que pues, es un cúmulo de todo. Recordemos algo, un fenómeno poltergeist, por ejemplo, es movimiento de objetos sin razón aparente, pero son movimiento de los objetos, that's it, no hay más. O sea, no es como las pelis, justo quitémonos los velos de la ciencia ficción. O sea, no es como que, madre, se te cae el libro, otra cosa se te avienta, y luego sale una voz gutural y luego se te aparece el monstruo. No es así. O sea, la carga energética que pueda tener una entidad espiritual es mínima. Lo que puede hacer es tal vez levitar objetos, moverte un objeto y un segundo objeto y ya, that's it. O sea, no te da más. ¿Por qué? Porque su carga tendría que ser muy fuerte como para, después de ciertos fenómenos, se llegue a materializar. Y eso ya no es real. O sea, la verdad es que es imposible. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, tal vez igual y requieren cierta energía electromagnética, cierto cúmulo de energía, incluso de la propia adrenalina que sueltas al tener miedo, un montón de cosas. ¿Utilizan energía tuya? Sí, claro, por supuesto que sí. No te drenan. ¿Te sientes cansado después porque usan tu energía? Es cuando sientes el bajón. Por ejemplo, la baja de temperatura no es del ambiente, es de tu cuerpo. Eso es investigación pura. O sea, la gente piensa que es el lugar. No. Sí, porque como dice Efra, en las películas entran mi termómetro está descendiendo drásticamente. No, es tuyo. O sea, si tú, por ejemplo, entras a un lugar denso, un lugar que sí tiene mucha actividad, y la entidad está en una catarsis, porque hay interacción con alguno de nosotros, puede que ese que hace el catarsis sienta el bajón de temperatura, pero no es del ambiente, es del cuerpo. Y eso ya sea que la succión, no es que se alimente, no es que llegue el espíritu y no. Tu energía, como está acelerada, como tienes tu psique en el punto en que dices, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me voy a encontrar? Tu corazón está exaltado y en un momento dado estás, valga la pronunciación, pero sí es excitado, no enteramente en el ámbito sexual solamente, sino me refiero a excitado de emocionado. Porque dices, quiero encontrarme, ¿qué voy a encontrar? Sí, porque sí, vas con el nervio, ¿no? Desde que vas a una casa a buscar eso, pues vas con el nervio de a ver si pasa, no pasa, me voy a espantar o no. Y tú estás expidiendo energía. Entonces, llegas a un lugar con actividad donde hay una entidad que entra en una catarsis, para que me entienda toda la gente. Es como el interruptor y foco. Tú eres el interruptor y la entidad es el foco. Entonces tú entras a ese lugar y se prende el foco. Es para que me entienda toda la gente. Entonces sí puede pasar, pero ojo, no nos desviemos. Eso es interacción de espíritus con uno. Y eso es percepción extrasensorial y eso también ya es contacto directo con los espíritus. Diferente a lo que es la psicofonía. ¿Y qué detona una psicofonía? Preguntas directas. Por ejemplo, yo hago este ejercicio en el Tour Insólito, les digo, pregúntenle directamente quién es, cómo se llama, por qué está aquí. Cosas así directas, que entiendan ellos. Oye, y siempre tiene que ser una voz humana, niño, hombre, mujer, lo que sea. O por ejemplo, pensando en el triciclo, en el panteón, ¿podría contar como si con psicofonías y preguntas, estás ahí y nada más suena la campanita del triciclo o una cosa así? ¿O no aplica, es otro rollo? ¿Qué onda? ¿Eso ya es interacción? Eso ya es interacción y eso ya es un elemento físico. O sea, ya cuando, por ejemplo, el triciclo lo colocamos para ver si hay un movimiento del triciclo. No, pero por ejemplo, que no haya triciclo ni se vea cómo se mueve la campanita. O sea, imagínate que estás en un lugar donde hay el fantasma de un niño y que le gustaba el triciclo, pero no hay físicamente un triciclo, que nada más suene eso. ¿Contaría? O que escuchas de repente el clásico que escuchas un balón botando o una cosa así. Sí, pero por ejemplo, en el sentido del panteón estás yendo a un lugar de terreno boscoso, bueno, de terreno tierroso, de terracería,
donde hay tumbas, donde lo único que tiene resonancia tal vez sería la tumba de mármol, la tumba de piedra. Entonces dirías, ¿cómo escucho una pelota rebotar? Ahí es donde entra el discernimiento científico del investigador. O sea, no es como, se escuchó una pelota, pero no hay pelota. No, a ver, estás en un terreno tierroso. ¿Cómo una pelota la llegas a escuchar pegando en el piso? Sí me explicó hasta a dónde llega el punto donde dices, bueno, si te toca en el momento, a este chavo no le tocó en el momento. Si hubiera escuchado eso en el momento, se me echa a correr. Este chavo, pues cualquiera. Este chavo simplemente dijo, a ver, ándale, hasta incluso estaba como de hueva. Y después dijo, yo ya lo revisé, dije, no manches, la voz de un chavito, y traía todo el tour, lo traía, es la voz de un chavito, hasta que me llegó a ver y me dice, mira, y yo le dije, sí, es una psicofonía y es súper notoria. Entonces, ahí la gran diferencia es de que no es como, casi no se escucha. Por ejemplo, el Cárgame, yo les aseguro que es Cárgame porque ya lo súper revisamos a fondo. O sea, ya le intensificamos todos esos audios que estaban ahí, incluso en la línea, tú lo sabes, pero en la línea de cuando tú lo vacías en un Pro Tools o lo que tú quieras, se ven las líneas de registro. Entonces la voz del chavo se escucha en el medio, en la línea del medio, y está grande, y la voz del chavito se escucha súper tenue. O sea, se ve muy reducida. Ojo, esta psicofonía cuando estamos mostrando, nosotros ya intervenimos en subir el volumen. ¿Y algún espíritu puede hacerse pasar como por otro y engañarte para después algo acá medio loco? Suponte que sea así se hace pasar por el chavito y de repente pues no es el chavito y sí es algo más denso. Podría ser, pero es que ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de otros conceptos, mi queridísimo Zuli. O sea, ya cuando entras al tema de que es que puede ser otro espíritu, por ejemplo, a nosotros nos sucedió con la psicofonía del kinder. Oye, nena, ¿cómo te llamas, mi amor? Samantha. Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Y un amigo. ¿Un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Tiene tu edad y juegas con él. Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y por qué no querrá que nos digas? ¿No quiere jugar? No. Oye, ¿y cada cuándo lo ves? Siempre. ¿Y lo ves en toda tu casa? Sí. Pero juega contigo. Sí. Qué bonito, mi amor. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. Que es simplemente la psicofonía del kinder es una contestación de una entidad espiritual que me contesta a mí, yo preguntándole a una niña cómo se llamaba, ¿no? Una pregunta tan normal, una niña de 5 años. Y la entidad espiritual le dice, no le digas. Entonces la niña, ella lo ve como un chavito de 5 años, que es su amigo imaginario. O sea, para su psique de esa niña, se veía como niño. Pero nada tenía de niño. Cuando tú escuchas la voz, escuchas fuerte, evidentemente nosotros ya subimos el audio. Eso fue grabación de una grabadora análoga. Eso no fue digital, ni siquiera nosotros traíamos DVC Pro en aquel entonces, que es el casetito chiquito, todavía cinta magnética, y traíamos una digital que apenas estaban saliendo a la venta al público más económicas. Entonces traíamos la digital, traíamos la DVC Pro, y no recuerdo si traía otro amigo otra cámara.
Y yo coloqué mi grabadora análoga, la reportera que tengo de años, y en esa se grabó. En todas las demás no se grabó nada. Eso es lo que a mí, yo digo, sustento lo que decía Tomás Alva Edison. La magnetofonía, cabrón. Por eso es primordial la cinta magnética. Ya ahí que lo comprobé. ¿Mandé? Y los atrae más, pon tú la cinta magnética. Por ejemplo, en este caso, asumamos que tenemos 4 grabadoras, 2 cinta magnética y 2 digitales. Que es más probable que entonces graben en una cinta magnética, o de qué depende que se grabe en una y en otra, es donde está el espíritu. A lo mejor tenemos uno norte, sur, este, oeste, y a lo mejor el espíritu nada más se acerca a la del oeste, o qué onda. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso que estás mencionando, por qué crees que cinta magnética y por qué crees que solamente en esa se grabó? Bueno, pues es que también puede ser relativamente lo que pudo detectar la videocámara, la cinta. O sea, digo, expresamente nosotros colocamos distintos puntos de cámara. Pues vaya, hacemos un circuito cerrado hasta de 16 cámaras. 4 de esas tienen sonido, algunas les colocamos micrófono, ¿no? Que van juntos al videograbador o al audiograbador. Es de suerte, bro. O sea, la verdad es que aquí no hay un establecido parámetro de decirte sí se puede grabar en estas porque son sofisticadas. No, lo que sí hemos detectado es que la magnetofónica o la magnética es la mejor. O sea, es el mejor punto de grabación para estas entidades. ¿Por qué? Hay una razón. Porque interactúan con el magnetismo. Y las entidades espirituales también tienen electromagnetismo. Probablemente que sea por eso. Pero realmente tú puedes colocar la cámara así súper más pro de cine y así, lo que tú gustes y mandes, y no se va a detectar nada. ¿Y es un fenómeno común? ¿A qué te refieres con fenómeno? ¿La psicofonía es un fenómeno relativamente común, o si es muy de suerte que te salga una? Y es muy común más bien que nos traten de engañar con psicofonías falsas. Es muy común que te traten de engañar porque no es nada común detectar una psicofonía. O sea, la psicofonía, cuando tú tienes la voz de un espíritu, es como el vellucino de oro, cabrón. Y más si la tienes tan legible, tan audible, tan nítida, que justo no quieras encontrarle justo suena como un sálvame, ¿no? O sea, sí, es difícil. Por eso aquellos que te ponen, no, que sí, yo la detecté, puras habas. O sea, puede ser lo más probable es que sí, sea. que siempre que voy a una casa que está embrujada, salí con psicofonía, no siempre va a pasar. Exactamente. O sea, esa es la gran diferencia. Ese es como, quiero poner como muy bien claro el por qué nosotros tenemos ciertos discernimientos y por qué como investigador yo les puedo decir, esto no es. Pues sí, porque es que también estamos ya un poco acostumbrados a estos programas de cazadores de fantasmas y todo, y al lugar que van, sacan 1 o 2 psicofonías. A casa que van así, es que mi casa tiene fantasmas, van y siempre sacan psicofonía, o van al castillo o al museo, a donde se metan, todos los capítulos tienen psicofonías. Cuando quieren meterle tensión al programa, vamos a sacar nuestras grabadoras, cada quien vaya a un cuarto y a ver qué encontramos. Y siempre consiguen una grabación. Mira, yo lo que sea, entonces por eso la pregunta también. Te voy a decir otra cosa. En un programa de televisión, en un show, yo lo platiqué. Yo ya tenía mis evidencias, porque no era tampoco, no es como si llegaras con los instrumentos y dijeras, huevo, ya la tengo. No. O sea, había veces que yo ya cargaba mi evidencia para decir, ok, no tengo nada, mostramos esto. Esto ya lo detecté, punto. ¿Sí me explico? Porque sí, o sea, es increíble que alguien llegue y lo detecte así como... Pero entonces, si insistes en una casa que sabes que hay una entidad, ¿en algún momento sacarás una psicofonía? ¿O puede ser que nunca en tu vida y estés años dándole? Uno tiene que tener sus límites, hermano, en esto, porque si insistes, es lana tras lana tras lana. Entonces, aquí sí, la verdad, el llevar un equipo, el equipo técnico, el equipo humano, el transportarte y... No, pero lo que voy, a lo mejor en mi casa, yo estoy seguro a lo mejor que en mi casa puede haber algo y estoy todas las noches en la sala, ¿hay alguien aquí?
¿Hay alguien aquí? ¿En algún momento va a caer algo o puede que nunca? Puede ser, es lo mismo que las sesiones espiritistas en casa, cuando tú estás de necio con contactar, tal vez en la primera, segunda noche no contactas, ya está la quinta o 30 y tantas noches, lo captas. O sea, sí es una cuestión Oye, de por ejemplo, perseverancia. por ejemplo, comparando la dificultad de grabar una psicofonía contra grabar algo en video, ¿sí es mucho más complicado en video o es más o menos igual de difícil en ambos casos? Es que ahí está el punto del TCI. O sea, el TCI expresamente es la comunicación de los espíritus por medio de aparatos electrónicos. Ahí sí, por ejemplo, cuando haces el ejercicio TCI como se tiene que realizar, es un monitor viejo, que lo colocas en UHF. Cuando hablo de viejo, este sistema se creó por ahí de los 70s, más o menos. El TCI así textual como es el ejercicio. Y en ese entonces pues era lo más avanzado una televisión en UHF, o sea, con esta señal UHF del KISS, ¿no? De esto que cuando no hay canal, no hay señal, entra una emisión como de giseo, ¿no? Entonces, ahí lo que hacían en el ejercicio era colocar esa televisión y una videocámara de frente. Entonces, el efecto que hacía entre tomar la videocámara, perdón, tomar el video acerca del monitor, hace un efecto de transmisiones extrañas, raras, ojo. Como en Poltergeist, la película que sale hasta la mano. O sea, no era un concepto de decir, veo una imagen rara y le encuentro, no es una pareidolia. Ojo con eso, o sea, no es una, para nosotros le llamamos idioplastía. Una idioplastía, para que me entiendan, es todo aquello que tú ves en la superficie de algo y tú le encuentras cara, rostro. Eso es una idioplastía, es una creencia de mí. En el concepto del TCI, hay ciertas versiones que se hacen con ciertas cámaras, número de monitores en abierto, y haces una sesión TCI. La sesión TCI es contactar con ellos. Ahí sí te vas directamente a preguntarles y que te contesten por medio del TCI. Entonces es como una tipo Ouija, pero a través de la televisión. Realmente ese es el TCI, y ahí se llegan a captar psicoimágenes. Hay unas muy buenas de aquellas épocas de los 70s, 80s, impresionantes. ¿Lo has visto? ¿Te has hecho alguna que te salga? En los tours insólitos no hemos visto psicoimagen, pero sí hemos rescatado sílabas, hemos rescatado voces, o incluso la propia transmisión de la televisión en canal abierto empieza a hacer estas intromisiones raras, ¿no? Que si hablamos, por ejemplo, hoy, corte analógico, a ver, la lógica de todo, corte analógico, ¿qué es? Es que las antenas de transmisión televisiva ya están cortadas, según. Yo no dudo que haya uno que otro resquicio de alguna emisión, de algún estado, lo que tú quieras. Pero el corte analógico... Cuba. Ajá, pero el corte analógico se dio en México, ¿sí o no? Sí, hace 10 años, no me acuerdo cuándo fue, pero fue toda una noticia de que cambia tu tele porque si no vas a quedarte sin ver nada. Exacto, bueno, esas televisiones que eran justo con señales de UHF y todas estas de coaxial, o sea, la transmisión era así por antena aérea de conejo y bla, 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 ¿no? Hoy por hoy, nosotros hemos detectado ciertas imágenes, pero no puedo decirte es una imagen, o sea, no te puedo decir sí, es la imagen de un güey, de una señora, ¿no? De que si hay algo que se muestra en la televisión, se muestra. Para nosotros ese es un TCI. Entonces nosotros ya hicimos un TCI real. La diferencia de quedarte, esos son ejercicios, Uli, tú ya lo sabes, son ejercicios muy pequeños. Pero un ejercicio real, así como se tiene que hacer, te quedas 8 horas en la noche. Punto. Y esperas contacto. Hasta que pase. Claro. Esa es la investigación, Reyes. No es de agarrar tu camarita y ya. Y ya después de tu 8 horas y botella y media de ron, pues ya empiezas a ver y escuchar cosas. Tal vez tu grabadora lo está detectando, punto. Tu videocámara lo está detectando, y si tú tal vez puedes ver ya hasta el fantasma, pues dices, wow, ¿no? Pero la grabación te va a arrojar lo que se grabó, o sea, se acabó. Sí, sí. Y les voy a mostrar una psicofonía que es muy personal, antes de entrar a la otra psicofonía.
Yo sé que hay muchas dudas, sé que tiene un montón de dudas y me doy cuenta que están bien tergiversadas sus versiones, amigos, y eso es bueno porque aquí vamos a discernir todo y aquí vamos a tratar de justo no irnos con la finta de la película, no irnos con la finta del bloguero que tiene chorrocientos mil followers, pero pues están igual de idiotas que él, no irnos con la finta con el güey que se cree y se siente investigador y agarra una cámara y grabar en la noche y cree que ya la hizo. No es el idiota que agarra un V-Box, que es un radio, cabrón, abierto, y que se cree y se supone para él, le contesta una entidad espiritual. Eso precisamente se trata de mitos insólitos. Por eso hay un experto, un estudioso del tema, que va a ayudarles a ustedes a distinguir y sobre todo pues que tengan la clara escena de lo que es una investigación. Más allá de su presuponer. Vemos Ghost Hunter y esos güeyes en todo momento encuentran algo. Y después de todo el terror, está cagadísima esa serie, porque después de todo el terror, se espantan, los ves que se echan a correr y demás, a rato están echando desmadre y están bromeando entre ellos. O sea... Pues bueno, ya se están relajando después del susto. No, entonces vamos a escuchar otra psicofonía para entrar nosotros en terror. Pues no, más que nada para que tengan el discernimiento, por ejemplo, cómo se hace un TCI involuntario. Ojo, lo hago primero hincapié. Esto es involuntario. Yo estaba en un proceso de aceptar un contrato que era algo peligroso para mi persona y que tenía ahí como ciertas reservas. Entonces, me querían contratar y yo insistentemente decía, órale, va, si quiero. Pero algo me decía que no lo hiciera. Yo en mi ser era, híjole, me daba miedo ir, me daba miedo que me pasara algo, un montón de cosas. Había muchas dudas. Entre estas dudas se empezaba a meter en mi comunicación celular, junto con mis investigadores, algo. Se metía como una especie de sonido extraño. Yo pensé incluso que era dato de la compañía. Fui a la compañía, les reclamé, grabé de los audios de la compañía, les dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Incluso llegué a suponer y a pensar que me estaban haciendo intervención en el teléfono. Entonces yo incluso en la levantada del acta con la compañía, les dije, oye, pues quiero que quede en antecedente que esto está raro, o sea, esto no le pasa a cualquier usuario. Pero yo tenía ese pensamiento. Corte A, antes de incluso mandarnos los tickets de boleto de avión, entra esta intromisión y ahora sí se escucha la advertencia. Vamos a escucharlo. Pongan atención. A ver, antes de meterme a las preguntas, quiero explicar por qué este ruido me pasaba casi cada semana antes de que yo aceptara algo con estos güeyes. Y pero no se escuchaba más que el sonido y me tocaba con dos de mis investigadores. Por seguridad, dije, en cuanto nos toque, grabas la llamada, porque no sabemos si están queriéndose meter o algo, ¿no? Entonces, en esta última nos pasó lo mismo, incluso se escucha la voz de mi investigador diciendo, bueno, yo del otro lado estaba escuchando, no cuelgues, ¿no? Yo estaba emitiendo, no cuelgues, sigue grabando, no cuelgues. Él no me escuchaba a mí, él tampoco, yo lo escuchaba a él, pero no escuchaba la voz del bueno, yo escuchaba esto. Uh-huh. Y al final se escucha dos palabras que para mí son un punto muy personal porque yo lo constaté. Pero no solo eso, sino suenan dos palabras que sí son claras. Les voy a poner de nuevo el audio y ustedes me van a decir que escuchan.
A ver, ¿dónde la escuchan? Antes del grito ese o el pitido final se escucha algo, pero no lo entiendo. Escucho Yo como el nada más bueno y ya. ¿Oh? Y un silbidito como de canción de Rammstein al final. Ajá, y antes de eso como que escucho un... Tal Pero vez el cuelgues o algo así se oyó, pero no escuché ya ninguna palabra ni nada. Yo tampoco escuché nada. Ok, pongan atención, les voy a dar la diferencia entre audios. Primero es la intromisión de frecuencias raras, extrañas, se escucha como esto. Entre esa frecuencia extraña de intromisión se escucha la voz de mi investigador. Bueno. Sí, seguro. Al final se escucha mi voz diciendo no cuelgues, pero no se escucha tan notorio. Y en ese no cuelgues se escucha otra voz que se escucha incluso con el... Sí, es que sí, escuché como... Pero se escucha como un susurro, no entendí las palabras, pero sí se escucha como un... Y después el chiflido ese. Pongan atención, fíjense, eso es lo que hacemos como investigadores. Si ya detectamos que hay una voz, me pongo en atención de esa voz. Yo puedo escuchar 1000 veces el audio, pero ya mi concentración, y eso me lo va a decir el productor, si no, te concentras en en la última palabra, la última sílaba, lo que dices, eso está mal, lo estoy escuchando. Acá Efra nos va a decir, a ver, ese instrumento suena desafinado, a ver, y te centras en ese instrumento, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio con lo último, antes del... ¿Ok? Pongan atención y me van a decir ustedes. Yo no les voy a decir qué quiere decir. Yo ya sé qué quiere decir. Nada. No le doy. Seguramente es un no vayas, pero no le entiendo. Va por ahí. Yo no quiero decirles exactamente qué, yo ya lo identifiqué. Ojo, yo comparé esto, se los mostré a mis integrantes de la familia y ellos reconocieron la fonética. O sea, sí se reconoce la fonética. A quien somos es que a lo mejor por como estamos conectándonos, a lo mejor si lo escucháramos directo la grabadora sonaría diferente, más claro. Se escucha se escucha como muy metalizado, como muy... Sí, justo es el punto donde entra entre la que limpias, la que sugieres y en lo que encuentras ahí, que dices, aquí dice algo. O sea, aquí hay una tercera voz que está diciendo algo. Sí, esa sí la detecté, pero te digo, no escucho, no entiendo exactamente lo que dice. Yo ahorita se los voy a mandar después de que les diga de qué corresponde y qué es lo que dice, porque quiero hacer este ejercicio porque justo, fíjense, llevamos poco más de 5 minutos teniendo un discernimiento de esta psicofonía. Imagínense, estos son 10 segundos, déjenme ver cuántos son. Y somos dos diciendo que no y uno que dice que sí. Son 19 segundos. Así se hace el ejercicio con investigadores, hermanos. Así. No, yo escuché esto, no, tú escuchaste el otro, no, yo escuché esto. A ver, vamos a escucharla. Y la escuchas, y la escuchas, y la repites 1000 veces. Entonces, antes de limpiar, ojo, esto ocurre antes de limpiar la psicofonía, antes de nosotros quitar estos ruidos extraños, raros, justo para no contaminarnos. Ok. Bueno. Quédate conmigo. No, algo como cuál o... No, a mí me yo al final escuché como así como mijo. A ver. O cuál voy. Ahí estás bien. El voy es antes. Sí. Yo le digo, primero voy, luego cuál. No cuelgues. Yo estoy haciendo un recordatorio. No cuelgues, sigue grabando. Y Abraham, que es mi investigador, que está del otro lado, dice voy. Eso sí se escucha, el voy. Y luego se escucha el... Pero se escucha así.
Ajá, así es como se escucha, pero no lo entiendo. Es Darth Vader diciendo que nos estamos pasando ya en el programa y tenemos que empezar a cerrar. Bueno, ahí les va. No es Darth Vader, pero sí tiene simbología. Es mi padre, que falleció en el 94. Y me dice, cuídate, hijo. Escuchen. Escúchenlo de nuevo. Ya les dije. Ahora lo van a escuchar mejor. Ajá. Sí. Ahora sí, ahora ya que me dijiste, sí escuché como un... Eso. Cuídate, hijo. A ver, pero en un primer plano sí estaban en el discernimiento de cuál, por ejemplo, Efraín sí iba por ahí. Tú estabas en el discernimiento de decir, es algo como, quédate conmigo. O sea, vean la sincronía de justo el análisis. Pues ya lo sabía, pero no les iba a decir para no contaminarse. Ya cuando les dije, sí, dice esto, cuídate, hijo, y la psicofonía dice textual, cuídate, hijo, y así está titulado. Y sí, no suena voz humana, o sea, sí suena voz rara, y fuera de broma, sí suena cercana a la voz de Darth Vader cuando ya no trae el casco. Sí, porque suena el... Sí, pero es de que tú nos explicaste hace rato que las entidades utilizan el aire o las presiones que tienen alrededor porque no tienen cuerdas bucales. Entonces tienen que utilizar corrientes de aire o lo que sea para comunicarse. Entonces la mayoría va a sonar, como dice Efra, como Darth Vader porque tienen que utilizar esas corrientes de aire para esforzarse y decirlo. Se escucha así. Así, efectivamente. Yo ya hago este sonido porque no es la primera vez. No solo, esta fue la de mi padre y eso fue el team que dije, bye, güey, no hago esto. Y no lo hice, ni firmé contrato, ni me mandaron ticket, dije, no, olvídalo, no quiero. Pero eso fue la única advertencia que me hizo desistir. Y una vez que escuchaste esto, ¿acabaron los problemas con tu teléfono? Ya que tuviste como el mensaje que alguien te quería dar, tu teléfono ya se compuso y dejó de tener esos ruidos raros. Y yo en el momento que yo ya no me percaté de eso porque me cimbró a mí como a nivel personal. No, pues sí. Pero en mis investigados sí era como, ya no sonó nada. O sea, la comunicación era normal. Como que todo era para que llamar tu atención, como de decirte no vayas, quédate aquí o cuídate, lo que sea. Y una vez que ya te llegó el mensaje y decidiste quedarte y protegerte, como que, vaya, ya me voy, ya no utilizo ya el medio. Yo a mí me cimbró, no estaba concentrado en eso, yo estaba concentrado, fui con mi mamá, con mis hermanos, les mostré, les puse la voz y más de uno sí se cimbró, porque le reconocieron, aún a pesar que era muy tenue, nosotros conocemos perfectamente la fonética de nuestros padres, cada uno de nosotros. La reconocemos instantáneamente por instinto. Y así fue. Esa es la diferencia. Ese es un TCI involuntario. Y ya quedan en la clasificación de psicofonía. O sea, ya es psicofonía eso. Entonces, esa es la diferencia. Y como ya se nos acabó el tiempo, pues bueno. Pero justo ese es el punto. La diferencia entre una y otra. Ojo, psicofonía es grabada, pero grabada... intencional. Inteligente tiene que ser la voz inteligente porque no puede hablar sandeces, o sea, tendría que tener una acción específica que involucre a las personas receptoras. 2, tiene que ser legible, audible, totalmente notoria. Incluso si tiene la intención de demandar, como la psicofonía del Kinder. Para quien no conozca el caso, vamos a dejar las ligas aquí. Y 3, no tienes que encontrarle más que decir qué es lo que está diciendo. No es como, y así hay muchos allá afuera, incluso yo se lo debatí a mi amigo de Voz Fantasmales. Si no, hermano, robóticas a mí me dan hueva, claro. Porque imagínate, pues tienen que ser claras, siempre sí. Tiene que ser algo claro, si me llamo Arturo o quiero a mi mamá o no entres aquí, seguro, así algo. Claro, porque imagínate nosotros que estamos haciendo este ejercicio con algo audible, que sí tiene ciertas sílabas, que primero encuentras la tercera voz, pero ustedes ya vieron cómo fue el análisis.
No fue como, sí se escucha tal, ponlo así. No, pues, no denigren el trabajo de los investigadores, sí es muy arduo. No, pues sí, ya vimos. Y si grabaste 10 horas de psicofonías, pues ahora ponte 50 más a ver si hay algo que te brinque. Yo creo que podría quedar para segunda parte, porque quedaron pendientes las más fascinantes de España, que son grandes amigos míos. Pedro Amoroso es un gran colega y amigo mío, que también me compartió ciertas psicofonías que están muy buenas. Otras que quería mostrarles de Pedro Argumosa, que es un parapsicólogo de España muy, muy reconocido, y es el primero que detectó la psicofonía más larga del mundo. Impresionante, ¿no? Esa la vamos a ver, yo creo que sea parte 2, ¿les late? Perfecto. Pues sí, una segunda parte ya que con esta nos quedó claro más o menos qué es, lo complicado que puede ser llegar a grabar una, y nos vemos si quieren en el siguiente podcast, en la siguiente entrega. Ahora sí ya escuchar y analizar varias psicofonías y a ver si le entienden o no le entienden, o más bien entendemos nosotros también, Efra y yo, Sí. y las podemos a ver qué es lo que nos dicen. Pues Me late. ya vieron 2 ejemplos. En el siguiente podcast vamos a entrar como las psicofonías históricas, ¿no? Va, eso me late. Y les voy a mostrar la psicofonía, la primera psicofonía, nosotros sí lo podemos decir así. Somos los investigadores que determinamos, clasificamos y evidenciamos la primera psicofonía de 2 entidades interactuando en el espacio-tiempo. Eso no tiene nombre, hermano. A nosotros nos ganamos en la CPR un buen diploma de decir, güey, o sea, la primera psicofonía de interacción espiritual entre 2 entidades. Los 2 fantasmas hablando entre ellos. Exacto. Sí, tienes toda la razón, Zuli, perdón por mi tecnicismo, pero lo entendiste muy bien y lo explicaste mejor. Ok, pues, para que lo entendamos fácil, entonces eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó y lo vamos a revisar la próxima semana. Chicos, pues despídense y digan las redes sociales. Por favor, síganos en Instagram, en Facebook, @mitosinsólitos. También está el grupo en Facebook y el hashtag mitosinsólitos. Igualmente en Twitter. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Yo me voy todavía muy contento y emocionado porque ahora sí vamos a tener un análisis profundo de varias psicofonías y a ver si escuchamos a esos fantasmas hablar. Y ya saben, vayan a su casa, prendan su grabadora, hagan preguntas y a ver si encuentran algo. Sobre todo eso, tengan la idea de que no nos crean a nosotros, ni mucho menos a mí. Vayan, investiguenlo, pero no está en Google, en los libros. Cuídense, nos vemos.